¿Qué tal? Les saluda Gabriela Frías en esta nueva edición de Mercado México. Gracias por acompañarnos. La crisis de alimentos que desató la guerra de Rusia en Ucrania es un asunto que debe atenderse con inmediatez. Y no son pocas las empresas que ven en esta crisis la posibilidad de ofrecer una solución. Es el caso de Bayer México, que apunta a fortalecer su ciencia de cultivos, particularmente en el maíz, con un método que se inventó en nuestro país y que requiere de menos recursos para la producción de este grano. En el marco de la celebración de los 100 años de Bayer en México, conversé con su CEO, Werner Baumann, sobre esta innovación que ahora busca llegar a otras latitudes. Werner Baumann, bienvenido a México en ocasión de los 100 años de Bayer en este país. ¿Y qué tan importante es México para la operación de la empresa global? Sí, estamos viendo en retrospectiva 100 años de historia y no hay muchas oportunidades para mí, como CEO, de venir y celebrar a la organización de un país y además festejar el centenario de nuestra presencia aquí. México es uno de los países más importantes del mundo para nosotros, porque hacemos de todo aquí, desde la producción, investigación y desarrollo hasta la comercialización. De hecho, también la innovación, que se extiende más allá de las fronteras de México. Esta es una de las grandes capacidades creativas que tenemos en nuestra organización en este lugar. Principalmente en investigación y desarrollo, esencialmente en ciencia de cultivos, porque es ahí donde tenemos una huella muy significativa. En productos farmacéuticos hacemos ensayos clínicos, pero parte de la investigación y el desarrollo se concentran en gran medida en Alemania y Estados Unidos. Una de las cosas que me impresionó increíblemente es el hecho de que hemos desarrollado una nueva versión de maíz de crecimiento más corto. Esto significa menos demanda de recursos. Usa menos agua, usa menos tierra, usa menos fertilizante. Y con eso va a ser uno de los grandes avances en lo que se refiere a una agricultura más sustentable y también para descarbonizar la cadena alimentaria. Eso es algo que se inventó en México. Ya se introdujo en el mercado mexicano y ahora estamos trabajando en escalarlo y llevar otras variedades también a otros países. Hablando de los agronegocios, ¿cómo están encarando con soluciones los desafíos que se han presentado por la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los fertilizantes, entre otros? Bueno, en la empresa nos embarcamos en una trayectoria estratégica en realidad hace 15, casi 20 años. Queríamos ser relevantes en áreas que fueran más significativas para la gente. Los últimos 4 años fueron la prueba definitiva de que tenemos el posicionamiento estratégico correcto con una empresa que se dedica exclusivamente a la salud y a la alimentación. Tuvimos la pandemia y ahora una crisis alimentaria mundial. Y encima de esto estamos tratando de descarbonizar todo lo que hacemos. Y aguantar para obtener las herramientas y al final ser un proveedor sistémico de soluciones en estos campos. Si nos fijamos en la agricultura, por ejemplo, tú mencionaste los fertilizantes. Los fertilizantes que ya representan el 4% del uso global de energía. El 4%. Es totalmente insostenible, pero la agricultura no puede prescindir de ellos. Por eso tenemos que encontrar enfoques innovadores para reemplazar los fertilizantes nitrogenados existentes. Por eso estamos trabajando ya en una solución lógica que enseña a las plantas a fijar el nitrógeno del suelo o desde la atmósfera, para ser autosuficientes, o mejor dicho, más autosuficientes. Ese es uno de los próximos avances tecnológicos en los que estamos trabajando mientras tú y yo conversamos. ¿Y cuándo vamos a ver que esto se aplica directamente en el terreno, en el campo? Tendremos las primeras pruebas en el campo en los próximos años y luego tomará algunos años más escalarlo. Porque el proceso regulatorio es muy diligente y requiere un poco de tiempo. Es posible que podamos acelerarlo porque todo se ha hecho más rápido en este momento. Pero para decir la verdad, aún tomará probablemente hasta el final de la década para que haya algo a escala comercial que llegue al mundo. ¿Cuál es el desafío que tienen para convencer a los productores en África, en Latinoamérica, que estas son soluciones seguras para sus familias, para el mundo? Creo que hay 2 componentes, Gabriela. Uno es un componente educativo, porque muchos pequeños productores no tienen acceso a mejores herramientas, mejores insumos y, francamente, a un mejor conocimiento sobre cómo cultivar mejor. Por eso nos estamos embarcando en una iniciativa de pequeños propietarios. Nuestro objetivo es llegar a 100 millones de ellos en el mundo para el final de la década.
Tan solo en México ya tenemos alrededor de 2 millones y vamos a presionar para llegar a 4 millones en los próximos 3 años, para equiparlos antes de que haya necesidad de producir de manera cada vez mejor y más sostenible. Al mismo tiempo, hay un segundo nivel de convicción que viene con la adopción de la ciencia y la tecnología. Algo muy interesante que hemos visto en el transcurso del último año y medio o 2 es una posición renovada y más positiva en cuanto al valor de la ciencia y la innovación. Para terminar, ¿cuáles son los principales desafíos sobre los que hay que trabajar en los próximos 5 años, en México y en el mundo? Creo que la primera y más importante que también quiero destacar es el maíz de crecimiento corto. El maíz es la variedad de semilla más importante que producimos. Somos líderes mundiales en esa área y tenemos la tecnología y la experiencia en todo el mundo y particularmente aquí en México. Que nuestra primera, segunda y tercera prioridad es escalar para el mundo el conocimiento y la experiencia que tenemos aquí en México. Werner Baumann, gracias por su tiempo. It's been a pleasure, Gabriela. Thank you. Las empresas productoras y distribuidoras de alimentos revisan cómo lograr que los consumidores tengan acceso a sus productos. El calor extremo, las sequías, lluvias e inundaciones dificultan ese paso de los insumos desde el campo a la mesa. Pensando en ello, CMI Alimentos anunció una inversión por $1,400 millones y uno de sus ejes es la seguridad alimentaria. Con más de 100 años de vida en 16 países, incluido el sur de México, conoce bien el impacto que el clima ejerce en sus negocios y a nivel social con el fenómeno de la migración. De todo ello conversé con su CEO, José Gregorio Vaquero. Estamos teniendo una inversión o estamos planificando una inversión cerca de $1,800 millones como CMI completo. Y eso incluye CMI Alimentos y CMI Capital. De esos 1,800, cerca de $1,000 millones son de CMI Alimentos. Y está enfocado en 3 áreas. La primera área tiene que ver con innovación y tecnología. Innovación en nuevos procesos, en nuevas tecnologías que nos hagan más eficientes. Pero también innovación en nuevas categorías. Por ejemplo, el año pasado entramos en 3 nuevas categorías donde no participábamos y estamos entrando en categorías que nosotros llamamos, que queremos democratizar. ¿Qué significa democratizar? Significa que vamos a dar o proveer productos de la más alta calidad. Yo diría que hasta mejores que nuestra competencia, pero a precios muy asequibles. Un ejemplo de eso es una galleta de chocolate que sacamos el año pasado que se llama Choco Wow, en el cual ha sido un gran éxito y es un nuevo desarrollo. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque tiene que ver con infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? Significa construir nuevas granjas, nuevas plantas de procesamiento, nuevos molinos de trigo, nuevas infraestructuras logísticas para poder seguir creciendo y para poder seguir garantizando ese nivel de servicio. Y la tercera parte de la inversión tiene que ver con sostenibilidad. Y sostenibilidad en varias aristas. Una arista tiene que ver con el tema de medio ambiente. Y para darte una idea, nosotros en los últimos años hemos instalado cerca de 8,000 paneles solares en nuestras granjas y en nuestras plantas. Hemos reducido cerca de 110,000 toneladas de CO2. Tenemos varias plantas certificadas carbono neutral. Y eso es parte de la inversión en sostenibilidad, pero la otra parte tiene que ver con el apoyo de empresarios locales, de ese emprendedurismo. Y tenemos varios programas enfocados a desarrollo de esos pequeños empresarios. Un programa tiene que ver con la Casa del Pollo, que tiene que ver con construir y darle oportunidad a empresarios de tener un negocio de expendio de pollo. Tenemos el Centro de Capacitación de Panaderías, donde hemos entrenado y capacitado cerca de 160,000 empresarios de la panificación en Centroamérica y el Caribe. Tenemos programas como Pollolandia y todos esos son programas en los cuales son parte fundamental de nuestra inversión.
En el año 2013, México se convirtió en la puerta de entrada hacia América Latina para la app de música Spotify. Hoy, además de nuestro país, sus mercados principales son Brasil, Argentina y Colombia. Ciertas características de nuestra región favorecieron el éxito de la plataforma, que ahora va hacia nuevos horizontes, buscando una evolución que satisfaga las necesidades de los usuarios. Mia Nygren, directora de Spotify para América Latina, conversó con CNN sobre el futuro de esta app. El crecimiento ha sido, la verdad, que como un cohete. Nosotros cuando llegamos a esta parte del mundo, creo que había un par de cosas más macroeconómicas que jugaban en nuestro favor, porque claro, esto es una región con mucha gente joven, esto es una región con muchas ganas de entender nuevas tecnologías. Además, nosotros entramos ya con una marca bastante conocida, porque ya existíamos desde el año 2008, entonces había mucha curiosidad por la plataforma y por último, obviamente el consumo de música forma parte de lo que es la vida cotidiana de cualquier latinoamericano y forma parte de su forma de ser, ¿no? Entonces, claro, esto se casa y tenemos el cohete. Y ahora estamos aproximándonos a 100 millones de usuarios activos al mes en la región. Queremos que Spotify está en todos los tipos de dispositivos que puede haber y va a haber. Nosotros tenemos hoy en día, estamos hablando de más de 2.000 integraciones con diferentes fabricantes, etcétera, para que esa experiencia, si estás en el móvil, por la tarde quieres escucharlo a través de tu televisor, etcétera, etcétera, eso funciona de una forma totalmente integrada. Y eso en conjunto, obviamente, ha hecho que los usuarios están pegados, felices y pasan mucho tiempo, porque es fácil acceder. Ahora, ya que hablamos de características especiales, peculiares, distintivas de la región, te pregunto, obviamente hablábamos en un inicio de música, ahora estamos hablando de contenidos que son podcasts, etcétera. ¿Cuál es esa evolución que se viene, además de lo que ya es visible en este mercado y en ese negocio? Súper interesante esta pregunta, porque justo es lo que nosotros estamos hablando mucho ahora mismo, y la verdad que sobre todo para la región latinoamericana me da mucha esperanza, muchas ganas, porque, a ver, como bien dices, nosotros tenemos un negocio de la música bien clara, que hemos trabajado más de 15 años y hemos cogido un market share y una solidez a nivel mundial. Hace 4 años no teníamos podcast. Ahora mismo también somos el número 1 en el mundo, el consumo de podcast, también el catálogo que tenemos, tanto fuera como exclusivos y originales propios, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy importante y muy interesante. Vamos a seguir añadiendo verticales, ¿vale? Que puede ser audiolibros, eso sí que está en camino. También puede haber otros verticales. Nosotros no lo anunciamos ahora totalmente confirmado, pero nos podemos imaginar noticias, nos podemos imaginar educación, etcétera. Añadiendo verticales a una base de 100 millones de usuarios que tenemos en Latinoamérica, hace que estos diferentes verticales se nutren entre ellos. Es decir, vamos a hacer un upselling dentro de la base existente. Entonces, el creador de música puede exponer sus canciones a un oyente de podcast. Un creador de podcast puede exponer su contenido quizás a un productor de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del ecosistema de los usuarios, de la base que tenemos, que es tan grande, pues se van a ir añadiendo verticales que en conjunto pues crea una interacción muy interesante. En nuestro segmento de Diseño México vamos a conocer cómo se reconstruyó el santuario del Señor de Tula después del terremoto de 2017. La nueva propuesta supo integrar un diseño más actual, manteniendo la esencia de la construcción original del templo. A raíz del 19 de septiembre, que fue el sismo 2017, Infonavit piensa en una estrategia que tenga que ver con devolverle
o con construir la vida pública de la ciudad de Jojutla, que fue el epicentro donde sucedió el sismo. El primer momento de llegar aquí era una iglesia que de fuera se veía íntegra, pero cuando entrabas era de temor, ¿no? Estar ahí dentro se iba a caer en cualquier momento. Soy Francisco Eduardo Franco Ramírez, soy uno de los arquitectos del Santuario del Santo Señor de Tula en Jojutla. Morelos tiene de las primeras construcciones que se hacen en el virreinato y justo este espacio comparte lugar con la iglesia, con la capilla de Guadalupe, que es de 1570, San Miguel de 1640 aproximadamente, y luego la iglesia original, que fue la que restituimos nosotros, se inició en el 99 y acabó en el 2001. Creímos que había que construir un sombrero o un gran techo y que pudiéramos hacer algo que no es común en las iglesias, que es poder como hacernos como subterráneos, ¿no? Como ir descendiendo, y que este sombrero permitiera el flujo de ventilación de lado a lado y que de alguna manera el interiorizarte también te desconectaba del contexto urbano y te daba esa sensación de estar realmente integrado al oficio, ¿no? O a la celebración. La iglesia viene de una tradición novohispana que tiene que ver con la capilla abierta. Pensamos en dos materiales que son del uso común en la arquitectura mexicana. Creo que el elemento tabique, al ser rojo, al ser cálido, hace que la gente se sienta como conectada con un material con el que hemos construido muchísimas cosas en México, y que el concreto, a la par, a la gente en la época de reconstrucción les da como cierta paz, porque el concreto, pues, sí o no, tiene una connotación como de estructura, de fortaleza, de seguridad. Toda la mano de obra local y, digamos, la principal, que es la que hace el concreto, el tabique, el acero, etcétera, son manos de obra de la región de Jojutla. Es gente que al final transmite el esfuerzo y el valor de haber construido este edificio, esta iglesia, y que lo transmite a su propia familia, ¿no? Yo siempre creo que la arquitectura trasciende sobre las manos de quien lo construye, y es imposible definir un autor en un contexto tan fuerte como este, porque al final creo que la autoría viene en función de todos aquellos que participaron directa o indirectamente, ¿no? Creo que ese es uno de los grados de valor que este tipo de proyectos aportan a la sociedad. Hasta hace algunos años se creía que algunas herramientas como las apps solo eran útiles para las grandes corporaciones. Sin embargo, hoy son indispensables incluso para los negocios más pequeños. Por ejemplo, la plataforma de finanzas Yofio considera que hay apps que todo micronegocio debe tener para lograr una mejor relación con sus clientes y que son clave para la ejecución de las siguientes áreas: desarrollo del negocio, creación de inventarios, crédito, pagos y organización de ventas. México puede ser considerado un semillero de fintech. Tan solo en 2021, el país tenía 512 empresas de este tipo en su territorio, ocupando el segundo lugar después de Brasil. Sin embargo, este año las fintech enfrentan nuevos retos desencadenados por la complejidad económica mundial. De hecho, los altos niveles de inflación en México, Estados Unidos y Europa hacen tambalear la solidez de un sector que en la última década vio un crecimiento constante y que ahora debe dar pasos firmes para no detener su éxito. Un informe de la firma Finerio Connect dice que el principal problema que enfrentan estas empresas de innovación es no poder obtener capital de riesgo debido a la inflación, y que la forma más segura de seguir evolucionando es a través del desarrollo de nuevos productos. Nos despedimos de esta edición de Mercado México. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Gabriela Frías. Nos vemos pronto y en redes sociales siempre.